Este, graba alguien más. Bueno, perfecto. Bueno, Natalia de Miguel, para los que no la conocen, para mí es Nati. Tengo el honor de presentarte, la verdad, un gustazo. Y te agradezco, como ya te dije antes, que hayas aceptado tan rápidamente la invitación. Nati es bioquímica de la Universidad de Buenos Aires y después migró para Chascomús para hacer su doctorado con Sergio Ángel en Toxoplasma gondii. Vos cualquier cosa, Nati, decime si yo me equivoco. Y después hizo su postdoc en Estados Unidos, en la Universidad Católica de Los Ángeles, y ahí ya empezó a trabajar en el tema que hoy es su foco de investigación, ¿no? Nati es investigadora independiente del CONICET, profesora adjunta de la Universidad Nacional de San Martín, y es la vicedirectora del Instituto Tecnológico de Chascomús, del INTECH. Su grupo es amplio, está formado por una investigadora asistente, que es nuestra amiga también, Verónica Cóceres, y actualmente Nati tiene 4 tesis doctorales, ¿no? 10 codirectora de otras 2. Ya ha sido directora de varias tesinas de grado y también una de doctorado. Nati cuenta con 25 trabajos publicados en revistas de gran impacto internacionales, y además su trabajo y ella y su CV ha sido premiado con varios subsidios nacionales de la agencia del CONICET y también internacionales como el ICID Research Grant, que es el de International Society of Infectious Diseases, y un NIH FIRCA que compartió con su ex directora de postdoctoral, siendo Nati la investigadora responsable acá en Argentina. Nati además tiene un amplio trabajo de edición en varias revistas internacionales, y ha coeditado una edición especial en el Natural Science y en el Frontier in Cellular and Infection Microbiology. Dejo para el final los premios, que ha tenido varios, Nati, y principalmente uno que ustedes ya deben conocer, que es el premio Estímulo otorgado por la Fundación Bungiborn por su trabajo en Tricomona vaginalis, que es lo que nos va a hablar hoy Nati, ¿no? Así que bueno, te dejo todo el micrófono para vos. De nuevo, muchas gracias y te felicito. Bueno, lo primero que quiero agradecer es por la invitación. La verdad es que es un honor para mí ser parte de este ciclo de seminarios. Yo voy a dar una de las líneas que tenemos en el laboratorio. Nosotros en el laboratorio trabajamos con 2 parásitos, un parásito que causa una enfermedad de transmisión sexual en humanos, que es el que fundamentalmente, las líneas que yo fundamentalmente dirijo, y después también trabajamos con otro parásito que es el primo hermano que infecta vacas, y esas líneas las está llevando adelante la doctora Verónica Cóceres. Y dentro de las líneas de Trichomonas vaginalis, hoy les voy a contar la línea que estamos siguiendo en epigenética, fundamentalmente. Tenemos otra línea de trabajo en interacción parásito-hospedador, fundamentalmente en vesículas extracelulares, pero hoy les voy a contar nuestro trabajo de los últimos Natalia, años. Sí. Disculpame un segundo, soy Lucía Franchini. ¿Tienen un problema en la biblioteca si nos das un minutito para que te pueda seguir toda la gente? Muchas gracias. Bueno, les contaba que hoy voy a dar una charla que está para contarles la línea de trabajo que llevamos adelante en el laboratorio, que es la línea de epigenética, que no es la única línea que tenemos en el laboratorio, pero bueno, es la que elegí para la charla de hoy. Y en el laboratorio trabajamos con el parásito Trichomonas vaginalis, que el Trichomonas causa una enfermedad de transmisión sexual, que es una de las enfermedades de transmisión sexual más difundidas del mundo. O sea, si miramos los números de la Organización Mundial de la Salud en el reporte del 2018, indican que 156 millones de casos anuales de infecciones de transmisión sexual fueron causadas por tricomonas, superando ampliamente los casos de clamidia, gonorrea o sífilis, que seguramente son infecciones de transmisión sexual
a la que ustedes están más acostumbrados y seguramente escucharon más. Pero sin embargo, Trichomonas vaginalis causa la enfermedad de transmisión sexual no viral más común del mundo, que es únicamente superada por casos de HPV o de herpes genital. A diferencia de otros parásitos que tienen ciclos de vida muy complejos, con distintos hospedadores o distintos estadios, Trichomonas tiene un único hospedador, que es el humano, causa una infección genitourinaria tanto en hombres como mujeres. En el caso de los hombres, en el 90% de los casos la infección es asintomática, mientras que en las mujeres, en el 50% de los casos es también asintomática. En los casos que la infección genere síntomas, estos síntomas están asociados con vaginitis, uretritis, prostatitis, procesos inflamatorios, y causa una enfermedad, digamos, una infección muy molesta en sí misma, que va a hacer que el paciente, si tiene síntomas, vaya al médico porque son bastante molestos. Pero más allá de la infección en sí, que es una inflamación bastante severa, también lo que es bastante problemático son las complicaciones que tiene si la enfermedad no es tratada. Si la tricomoniasis no es tratada y se establece como una infección crónica, también se la asoció a problemas asociados al embarazo, problemas reproductivos como infertilidad, mayor riesgo de desarrollar cáncer cervical o prostático, o también favorecer la transmisión del virus HPV o HIV. Por lo tanto, es importante estudiar esta infección, no solo por la infección en sí, sino también por sus complicaciones asociadas. En el caso de Trichomonas, a diferencia de otros parásitos, como les decía antes, que tienen distintas formas, este parásito solo tiene una forma ovoide, que es esta forma que les represento en esta foto, que este parásito se encuentra en esta forma cuando se encuentra libre. Sin embargo, cuando se adhiere al hospedador, vemos que el parásito cambia su forma, reestructurando el citoesqueleto, con cambios también en la membrana plasmática que son claramente visibles. Y lo que se observó también es que cuando el parásito se expone a las células del hospedador, en tan solo 5 minutos vemos que hay un cambio abrupto en la expresión de genes. Acá estamos viendo cambios en la expresión de genes mediante RNA-seq, de un trabajo publicado en el 2013, donde observan que tanto a los 5 minutos de exponer los parásitos a células de vagina, ya vemos que hay muchos genes que cambian su expresión. Por otro lado, este parásito también tiene una gran variabilidad fenotípica en sus cepas. En este gráfico yo acá les muestro la adherencia del parásito de 26 cepas distintas del parásito, tanto a células de vagina, que se ven acá en blanco, como a células prostáticas que se ven en gris. Y como pueden observar, podemos diferenciar a las cepas en dos grupos claramente definidos, donde encontramos cepas que son muy pobres en cuanto a la adherencia a las células del hospedador, y otras que se adhieren fuertemente. Estas diferencias fenotípicas también las podemos observar en el laboratorio, donde vemos que las cepas poco adherentes, en general, las podemos cultivar en el laboratorio y se observan como células aisladas. O sea, cada uno de estos puntitos que ustedes ven acá es un parásito, y estas cepas no forman agregados. Sin embargo, las cepas adherentes, que son las marcadas acá en rosa, cuando las cultivamos en el laboratorio, las vemos siempre como formando agregados celulares, que es una característica clásica que nos un indicador de la adherencia que tienen estas cepas. Entonces, estas cepas, lo que hicimos durante mi etapa postdoctoral, lo que hicimos fue caracterizar la superficie, la membrana plasmática de cepas adherentes y poco adherentes. Y lo que observamos es que había diferencias en la expresión de proteínas entre estas distintas cepas. O sea, tanto la exposición del parásito a células del hospedador como las diferentes cepas poseían expresión diferencial de distintos genes. Eso nos llevó a preguntarnos cuáles son los mecanismos que regulan la expresión de genes en las distintas cepas del parásito. Entonces, cuando nos pusimos a analizar lo que se sabía hasta ese momento, en general los trabajos se habían focalizado en analizar la región promotora de los genes codificantes.
Y lo que se sabía es que existe un motivo en la región promotora que es muy común, que está en el 75% de los genes que codifican para proteínas, que se denomina INR. Este INR es reconocido por un factor de transcripción denominado IBP39, y es el factor de transcripción que marca el inicio de la transcripción en la mayor parte de los genes de tricomonas. Después también se había identificado un motivo denominado M5, que es un motivo que se encontraba específicamente en genes que codifican a proteínas ribosomales. Por lo tanto, se creía que este motivo es específico de esta familia. Y también se encontró otro motivo denominado M3, el cual es reconocido por el factor de transcripción M3BP, que está involucrado en la selección del sitio de inicio de la transcripción. Esto es todo lo que se sabía de transcripción en tricomonas hasta que nosotros empezamos a trabajar, y la verdad es que nos parecía que era muy poco como para justificar los cambios de expresión que nosotros ya sabíamos que existían. Entonces, eso nos llevó a nosotros a postular que la epigenética podría estar cumpliendo un rol clave en la regulación de la transcripción de genes, tanto en el proceso de interacción con el hospedador como en las distintas cepas del parásito. ¿Y por qué? Porque cuando hablamos de epigenética nos referimos a cambios en la estructura y organización del ADN que modulan la expresión génica sin alterar la secuencia. Y en general tenemos dos procesos que son los mejor estudiados, que estos son la metilación del ADN y la modificación de histonas. Nosotros decidimos comenzar nuestro trabajo estudiando la modificación de histonas, y específicamente nos focalizamos en la acetilación de histonas. Este es un trabajo hecho en una tesina de grado por Tomás Pachano, que la verdad es que hizo un trabajo impresionante, si consideramos que fue solo una tesina. Así que lo que hicimos nosotros fue focalizarlos en la acetilación de histonas, que era una marca que estaba muy estudiada en otras células eucariotas, y lo que se sabe es que una alta acetilación de histonas en general se asocia a transcripción activa. Mientras que cuando la acetilación de histonas en las regiones N-terminales es baja, esto se asocia por lo general a el silenciamiento génico. Esta abundancia de la acetilación en las histonas está regulada por dos grupos de enzimas: las histonas acetiltransferasas, que agregan los grupos acetilos, y las histonas deacetilasas, que son las encargadas de removerlos. Entonces lo que hicimos nosotros fue seleccionar dos cepas de este parásito, que como les comentaba tienen fenotipos bien diferenciales. Por un lado elegimos a la cepa B7268, que es una cepa muy adherente a la célula del hospedador, muy citotóxica. O sea, si exponemos B7268 a células de vagina, en menos de una hora no tenemos más células de vagina. Destruye la monocapa de células en menos de una hora. Estas células forman estos agregados que yo les mostraba en cultivo, y es una cepa que es resistente al metronidazol, que es la cepa que se utiliza para tratar la tricomoniasis. Y por otro lado, como el yin y el yang, seleccionamos a G3, que es una cepa que es pobremente adherente, no es citotóxica, no forma agregados y es sensible a la droga. Entonces lo que hicimos fue ver qué pasaba con dos genes que nosotros ya sabíamos que eran altamente expresados en la cepa adherente de 7268 y pobremente expresados en G3. Estos dos genes, que se denominan BAP1 y BAP2, son dos genes que están involucrados en regular la adherencia del parásito a las células del hospedador. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿esta diferencia de expresión entre las cepas es debido a diferencias en la abundancia de acetilación de histonas? Entonces lo primero que hicimos fue realizar un ensayo de chip de una inmunoprecipitación de la cromatina, para lo cual fragmentamos la cromatina, realizamos una inmunoprecipitación con un anticuerpo específico que solo reconoce las histonas, la histona 3 acetilada, y después amplificamos las regiones de interés, que en nuestro caso van a ser las regiones de los genes BAP1 y BAP2 en las distintas cepas, ¿sí? Vamos a amplificar regiones cercanas a la región promotora y regiones más distales. Entonces cuando hacemos este ensayo, vemos que la abundancia de la acetilación de histonas en los genes BAP1 y BAP2 es mucho mayor en la cepa B7268, que es
la cepa que presenta alta expresión de estos genes. Por lo tanto, esto nos está indicando que la acetilación de histonas parecería tener un rol en regular la expresión de estos dos genes. Entonces, para evaluar si esto efectivamente era así, lo que hicimos fue hacer uso de inhibidores comerciales que existen, inhibidores de acetilasas, en este caso utilizamos el TCA, pero hay varios, y lo que hacen estos inhibidores, al inhibir las histonas de acetilasas, lo que vamos a hacer es que si tratamos los parásitos con este inhibidor, vamos a tener una mayor acetilación de las histonas, si el inhibidor es funcional. Y efectivamente, cuando evaluamos la abundancia de la histona 3 acetilada en las cepas G3 tratada con TCA, vemos que hay mayor abundancia de histona acetilada. Sin embargo, no hay mayor abundancia de otra proteína acetilada no relacionada, que en este caso es la tubulina acetilada. Esto nos está demostrando que en estas condiciones el TCA aumenta la acetilación de histonas específicamente. Entonces, haciendo uso de este inhibidor, hicimos un tratamiento de los parásitos de la cepa G3 y analizamos cambios en la expresión de genes asociados a virulencia. Estos son 5 genes de superficie que sabíamos que tenían un rol en el proceso de interacción, y lo que vemos es que cuando tratamos a los parásitos con TCA, aumenta la expresión de estos genes asociados a patogénesis. Y para demostrar que este efecto era un efecto específico del aumento de la acetilación de histonas y no algún efecto indirecto, lo que realizamos es un ensayo de chip qPCR, como les conté anteriormente, pero ahora agregamos también la cepa G3 tratada con TCA. Y efectivamente, lo que observamos es que cuando la cepa G3 la tratamos con TCA, se observa un aumento abrupto de la acetilación de los genes VAP1 y VAP2, que se correlaciona con estos aumentos de expresión de estos genes. Ahora bien, nosotros dijimos, bueno, ¿cómo es que la acetilación de histonas se está regulando los cambios de expresión? ¿Cuál es el mecanismo que se está dando? Y si recordamos lo que yo les decía con anterioridad, la mayor parte de los genes poseen en su región promotora un motivo INR, que es regulado por un factor de transcripción denominado IBP39. Si analizamos los promotores de estos genes VAP1 y VAP2, vemos que estos genes poseen el motivo INR. Por lo tanto, nosotros nos preguntamos, ¿cuál es el mecanismo por el cual el aumento de acetilación de histonas afecta la expresión de VAP1 y VAP2? ¿Es debido a que IBP39 se puede unir con mayor afinidad o se puede unir más al INR? Entonces lo que hicimos fue transfectar parásitos con el factor de transcripción IBP39, lo vemos acá en rojo, la marca nuclear de IBP39, y transfectamos parásitos con un plásmido vacío, que nosotros lo denominamos emptinio. Y vemos acá que no hay expresión. Cuando realizamos un ensayo de chip, focalícense fundamentalmente en estas barras de acá, que son, porque las otras son los controles, pero lo importante que quiero que se lleven es que cuando nosotros tratamos los parásitos de la cepa, los parásitos transfectados con TCA, lo que sucede es que cuando realizamos un ensayo de chip con el anticuerpo anti-HA, o sea que va a inmunoprecipitar a IBP39 y a todas las regiones con las que está interactuando, lo que vemos es que en la región cercana al INR, el aumento del binding de IBP39 es muchísimo mayor cuando los parásitos están tratados con TCA. O sea, que el aumento de la acetilación de histonas lo que está generando es una apertura de la cromatina que está haciendo que el IBP39 pueda tener mayor acceso al sitio de INR y por lo tanto aumentar la transcripción. Si ustedes recuerdan lo que yo les conté antes, las cepas poco adherentes habitualmente en cultivo las vemos como células aisladas, mientras que las cepas más adherentes las veíamos como agregados. Las cepas con las que nosotros estuvimos trabajando es esta acá, que habitualmente se ve como células individuales. Sin embargo, cuando nosotros tratábamos a los parásitos con TCA, lo que observábamos es que se daba un aumento de la agregación de los parásitos muy marcado. Y eso cuando lo cuantificamos vemos que hay más agregados
por campo, y también eso se correlaciona con un ensayo, con un aumento en la adherencia. Este es un ensayo de capacidad de adherencia de las cepas G3 cuando es tratada con TCA, y vemos que cuanto mayor es el TCA, más se adhiere a las células del hospedador. Por lo tanto, como resumen de esta primera parte, lo que nosotros encontramos es que la acetilación de histonas lo que genera es que una apertura de la cromatina que permite que el factor de transcripción IBP39 se une al motivo INR, de esta manera aumentando la transcripción de genes asociados a patogénesis, y de esta manera aumentando la agregación y la adherencia del parásito a las células del hospedador. Ese es el trabajo que realizamos en cuanto a acetilación de histonas, y después lo que decidimos es continuar nuestros estudios en metilación de ADN. Este trabajo lo llevó a cabo Ayelen, que es una becaria doctoral que está ya escribiendo su tesis, y lo que nosotros comenzamos a estudiar, si uno habla de metilación de ADN en células eucariotas, por lo general, la metilación más habitualmente encontrada es la 5-metilcitosina. La 5-metilcitosina en células de mamíferos es una marca represiva cuando se encuentran promotores, y esta marca se la asoció a un montón de procesos súper importantes, como es el desarrollo embrionario, la inactivación del cromosoma X, el silenciamiento de los elementos repetitivos, desarrollo de cáncer o imprinting. Pero a su vez, también existe otra marca de metilación de ADN, que es la 6-metiladenina. Hasta el momento que nosotros iniciamos el trabajo, esta marca fundamentalmente era una marca que se asociaba a células procariotas. En bacterias, esta marca regula el ciclo celular, la reparación de ADN, la defensa y virulencia de bacterias patógenas, y en el 2015, recién, en la revista Cell, salió en un issue 3 papers a la vez donde describen la presencia de 6-metiladenina en células eucariotas, que era en drosófilas, en ratón y en C. elegans. Y lo que se observó es que esta marca puede ser una marca represiva o activadora dependiendo de la especie con la que estemos trabajando. Y que la abundancia, la distribución y la función de 6-metiladenina es dependiente de la especie con la que uno, según la que uno esté estudiando. Teniendo en cuenta que 5-metilcitosina era la marca más común en células eucariotas, lo que nosotros primero hicimos fue, volvimos a trabajar con las mismas cepas que veníamos trabajando, que B7268 como cepa adherente y patogénica, y G3 como una cepa inofensiva, digamos, y lo que evaluamos era la presencia de 5-metilcitosina porque es la marca más habitual. Y lo que observamos es que, a diferencia de nuestro control de ADN de pollo, no fuimos capaces de detectar 5-metilcitosina en el ADN de tricomonas. Esto lo hicimos por ensayos de dot blot utilizando un anticuerpo específico contra 5-metilcitosina, y también lo hicimos con inmunofluorescencia. En ninguno de los dos casos fuimos capaces de detectar 5-metilcitosina. Entonces decidimos evaluar la presencia de 6-metiladenina en este parásito, y lo que observamos es que cuando tratamos el parásito con RNasa, porque 6-metiladenina está presente en el RNA, entonces era importante tratarlo con RNasa para asegurarnos que estamos viendo el DNA del parásito y no el RNA. Sin embargo, seguíamos viendo marca en el núcleo, lo cual nos está indicando que 6-metiladenina está presente en el ADN del parásito. Esto lo corroboramos con un ensayo de dot blot utilizando el anticuerpo de 6-metiladenina. Vemos que en ambas cepas podemos detectar esta marca, y lo cuantificamos por HPLC, que es la técnica de referencia para evaluar abundancia de las distintas marcas epigenéticas. Y cuando utilizamos esta técnica vemos que el 2,5% de las adeninas totales se encuentran metiladas en este parásito, metiladas en adeninas, mientras que el 0,005% de las citosinas están metiladas. Este valor es altísimo, comparados con otros organismos, 2,5% de adeninas metiladas es muy alto, lo cual nos llevó a evaluar cuál es el rol de 6-metiladenina en este parásito. Para eso lo que hicimos fue realizar un ensayo de MEDIP-SEC, en el cual brevemente lo que hicimos fue fragmentar el ADN del parásito en fragmentos de 300 a 500 pares de bases,
inmunoprecipitar con un anticuerpo anti-6-metiladenina, y después secuenciar el ADN inmunoprecipitado con una compañía. De esta manera vemos que enriquecimos en 6-metiladenina cuando realizamos la inmunoprecipitación, y fuimos capaces de identificar 10.400 picos de 6-metiladenina en el genoma de este parásito. Cuando observamos la presencia de los picos, acá yo les muestro, en rojo es la presencia de 6-metiladenina, y en azul son los distintos genes de tricomonas. Si ustedes observan en dónde caen estas liñitas rojas, o sea, donde la presencia de 6-metiladenina, lo que observamos es que 6-metiladenina se encuentra posicionada siempre, no siempre, la mayor parte de los casos, en regiones intergénicas. O sea, fíjense que no, por lo general siempre está presente donde está el huequito. Esto no está, cuando analizamos esto en detalle, vemos que el 94% de los casos, 6-metiladenina está localizada en regiones intergénicas, y en el 6% de las marcas se dan en genes. Cuando analizamos ese 6%, lo que vemos es que, en general, son genes asociados a elementos transponibles, o transposones, o proteínas hipotéticas, pero en general, lo que observamos es que si analizamos la expresión de esos genes, el 85% de esos genes tienen expresión muy baja o están silenciados. Entonces, cuando 6-metiladenina está presente en genes, lo que podemos pensar es que es una marca asociada a silenciamiento. Sin embargo, como yo les comenté antes, solo el 6% se localizaba en los genes. El 94% de 6-metiladenina está posicionado en regiones intergénicas. Y si analizamos en detalle esas regiones intergénicas, en muchos casos lo que observamos que sucedía es que veíamos 2 picos de 6-metiladenina, y después veíamos entre medio un montón de genes que tenían niveles de expresión similar. Veíamos 400, esto se dio 452 veces que identificamos intervalos en donde veíamos 6-metiladenina flanqueando regiones de genes silenciados, donde todos los genes que estaban en el intervalo estaban silenciados, y 594 intervalos en donde veíamos 6-metiladenina en los bordes, y en el medio todos genes activos. Cuando analizamos esos intervalos, vemos que en general los genes silenciados poseen mayor número de genes, y los genes activos por lo general tenían un poco menos, siendo en algunos casos intervalos que contienen más de 20 genes. Cuando analizamos la literatura, lo que observamos es que la organización 3D del genoma es un elemento funcional súper importante en la regulación génica, que lo que hace es formar estructuras de loops de cromatina que colocalizan 2 elementos que habitualmente están alejados a nivel de secuencia, pero están cerca en el espacio. O sea, logran acercar en el espacio 2 regiones que habitualmente están distantes si solo analizamos la secuencia. Entonces lo que esto nos llevó a postular es que quizás lo que estaba sucediendo es que 6-metiladenina podría tener un rol en la formación de estas estructuras tipo loops de cromatina, en donde observamos estructuras de silenciamiento, o sea, donde todos los genes están silenciados, y otras estructuras donde todos los genes están activos. Para evaluar esto, para evaluar si 6-metiladenina estaba involucrada en la formación de estas estructuras, lo que decidimos realizar son ensayos de 3C, ensayos de captura de la conformación de la cromatina, donde lo que uno hace es crosslinkear el ADN unido a las proteínas asociadas, y después digerir con una enzima de restricción de corte frecuente, que en nuestro caso fue EcoR1, y después ligar. Entonces vamos a ligar en aquellas regiones donde se estaría formando este loop de cromatina. Después revertimos el crosslinking y amplificamos la región de interés. En nuestro caso, van a ser las regiones donde se posicionaba 6-metiladenina, ¿sí? Entonces, realizando este protocolo, lo que observamos es que cuando nos posicionamos en las regiones donde está ubicada la 6-metiladenina, tenemos mayor frecuencia de interacción de estas regiones que cuando
amplificamos nuestro control sin cross-linkear, o sea que donde el loop no se estaría formando. Y esto lo hicimos para 4 loops represivos y 4 loops activadores, y en todos los casos vimos que se estarían formando estructuras de tipo loops asociadas a el posicionamiento de 6-metiladenina. En azul vemos los controles, que son regiones los controles están hechos con un primer posicionado en 6-metiladenina y el otro primer a equidistante, pero donde no estaría la 6-metiladenina, y en todos los casos vemos que fuimos capaces de amplificar mayor frecuencia de la formación de loops cuando la 6-metiladenina está presente. Secuenciamos todos esos fragmentos y vimos que efectivamente estamos identificando estructuras de tipo loops, y para evaluar si 6-metiladenina realmente está involucrada en este proceso, lo que hicimos fue tratar los parásitos con ácido ascórbico, que el ácido ascórbico es un cofactor de la demetilasa. Entonces cuando tratamos con los parásitos con ácido ascórbico, lo que vemos es que hay una mayor demetilación, y lo que observamos es que efectivamente cuando tratamos los parásitos con ácido ascórbico, vemos que la formación de loops se ve disminuida. Acá en el más vemos el tratamiento con ácido ascórbico, y en el menos sin tratamiento, y en donde vemos 1,2 es la muestra, 1,3 es el control. Y en ambos casos vemos siempre que la formación de loops se ve afectada. Si miramos los genes que están contenidos dentro de ese loop, vemos que si los tratamos con ácido ascórbico también afectamos la expresión, sugiriendo que la formación de estos loops está afectando también la expresión de los genes que están contenidos en estas estructuras. Y para validar si esto que estábamos viendo con unos loops individuales era un efecto generalizado, lo que hicimos ahora recientemente es realizar un ensayo de ATAC-seq. El ensayo de ATAC-seq es capaz de identificar las regiones de cromatina transcripcionalmente inactiva o transcripcionalmente activa mediante el uso de una transposasa hiperactiva. Esta transposasa lo que va a hacer es fragmentar las regiones de ADN que se encuentren accesibles, o sea, regiones de cromatina abierta, e introducir unos adaptadores que nos permitan secuenciar. Entonces vamos a ser capaces de identificar todas aquellas regiones del genoma que tengan cromatina abierta, ¿sí? Mediante la formación y lo vamos a evidenciar como picos de cromatina abierta, como se ve en el gráfico. Acá les muestro un gráfico que nos indica que el experimento salió bien, el control de calidad, y lo que observamos es que cuando analizamos por el ATAC-seq estas regiones de loops activos y represivos, estos 400 y pico de genes de intervalos inactivos y estos 594 intervalos activos, lo que observamos es que los intervalos activos delimitados por 6-metiladenina, la 6-metiladenina se va a encontrar posicionada donde vemos acá la línea más fuerte roja, y lo que observamos, acá les muestro 2 ensayos de ATAC-seq independientes, y en ambos casos vemos que cuando analizamos los intervalos activos, los genes contenidos dentro de los loops se encuentran más expresados, se encuentran todos expresados, mientras que los intervalos inactivos, vemos que los genes contenidos en esos intervalos se encuentran reprimidos. Esto lo vemos también, lo graficamos de otra forma, y vemos que de nuevo lo mismo, en donde los intervalos activos, vemos que por lo general tienen una alta expresión génica y una expresión coordinada, mientras que los intervalos inactivos, vemos los genes están reprimidos coordinadamente. Y por otro lado vemos que en el sitio donde se posiciona 6-metiladenina, en general son sitios de cromatina cerrada, lo que nos podría estar sugiriendo la presencia de algún complejo de proteínas que podríamos trabajar ahora para identificar. Entonces ahora, teniendo en cuenta que 6-metiladenina está formando estos loops de cromatina activa y de cromatina cerrada, lo que nosotros ahora queremos hacer es ver el rol de estos loops en el proceso de interacción, porque creemos que estos loops podrían ser fundamentales para regular la expresión
coordinada y rápida de los genes de virulencia en el parásito. Y lo interesante de esto es que esta asociación de 6-metiladenina con la formación de este tipo de estructuras no se describió en ningún tipo celular hasta ahora, y por lo cual nosotros consideramos que nuestros resultados, la verdad es que son bastante novedosos. Así que bueno, quería agradecer a Yelén, que fue la encargada de llevar adelante la parte de metilación de ADN, que hoy la está llevando adelante Daniela Muñoz, y bueno, a nuestros colaboradores, y bueno, muchas gracias. Y ahora hago el chivo, que estamos buscando becarios doctorales o postdoc, para continuar esta línea, y así que si hay alguien interesado, bienvenido a escribirme. Muchas gracias. Muchas gracias, Nati. No estaba en tu CV lo del subsidio del NIH, yo lo había leído, pero digo, ¿será totalmente efectivo ya? ¿Se podrá decir o no? Me adelanté. Entonces no dije nada. En realidad me adelanté porque no tengo la confirmación oficial, Claro. pero con el score que sacamos yo creo que la verdad es que sí. Sí, yo por eso no me quise adelantar, vi que no lo habías puesto y dije, bueno, no pero digo nada. yo lo usé para ver si hay alguien que pica. Claro, que piquen, sí, que está difícil que piquen. Súper lindo el trabajo. Yo quería preguntarte, bueno, no sé si alguien quiere preguntar, pero me adelanto. Hay, digamos, las diferencias entre las cepas que son adherentes y que no son adherentes en la patología, que viste que lo mío no es la genética o la biología molecular. Porque, digamos, hay diferencia, digamos, producen inflamación pero no terminan de destruir el tejido, o tampoco producen inflamación. Producen menos, o sea, en general las cepas poco adherentes, nosotros con las cepas adherentes vos ponés el parásito en contacto y a la hora no hay células, o sea, las destruye. Las cepas poco adherentes vos las podés dejar 24 horas interactuando y las células prostáticas o de vagina están intactas. Y en general, cuando medís interleuquinas, en general no es una respuesta tan exacerbada como las otras cepas, pero bueno, alguna respuesta hay, pero es menor. O sea, hay una variabilidad enorme entre las cepas, que yo no sé si en todos los parásitos. Y esas cepas, bueno, sí, en crucis sí, pero esas cepas no son de laboratorio, son de aislamientos de pacientes. Algunas son de laboratorio, como en realidad la cepa G3 con la que trabajamos nosotros como cepa no adherente es una cepa de laboratorio. Siempre estamos en este dilema de qué cepa elegir, porque la cepa G3 es la única cepa que tiene el genoma secuenciado. Entonces, muchos la elegimos porque, bueno, es la más estudiada, es la que todos los laboratorios tienen, es la que tiene el genoma secuenciado, pero la realidad es que, si vos me preguntás hoy, yo hoy no volvería a elegir G3. Me parece que no es una cepa que realmente, al estar tanto tiempo en el laboratorio, ya dejó de tener un montón de características que tienen las cepas aisladas de pacientes. Entonces hoy, la parte que estamos haciendo ahora, que estamos comparando también cepas adherentes y no adherentes, no incluimos a G3. Incluimos cepas poco adherentes, pero aisladas de pacientes. Y no hay así como, digamos, intención de hacer el genoma de otras cepas. Hay un laboratorio en Estados Unidos que ya tiene el genoma secuenciado de otras cepas, pero todavía no lo hizo accesible al resto de la comunidad. Y nosotros ahora estamos secuenciando dos cepas más, pero todavía no lo tenemos. Claro, sí, por la Incruci pasa igual, digamos, vamos todos por las que tenemos con el proteoma completo, pero no hay son muchas. Las mejores, sí. Sí, es ese dilema que viste cuando tenés que elegir y tenés los fondos limitados, no, bueno, ¿cuál elegís, viste? ¿Puedo? Ari, ¿Puedo preguntar? Sí, doctora. ¿Cómo estás? No, mira, muy lindo la charla. Te quería preguntar, ¿cómo si vos dijiste que el fenómeno de la adherencia es específico para las células de vagina? ¿Hay algún receptor tipo transalidasa, como pasa el Trypanosoma cruzi, o cómo es la adherencia? La adherencia de señales previa a la modificación de los genes. O sea, la adherencia es multifactorial. Hay varios
factores en el parásito que tienen rol en adherencia. Se sabe que uno de los factores importantes para regular la adherencia es el lipoglicano, que se une a galectina 1 en las células del hospedador. O sea, galectina 1 y galectina 3 serían receptores en las células de vagina. Pero cuando hicieron el knockout de galectina 1, solo se redujo la adherencia un 20%. Por lo tanto, ahí postulaban que bueno, había otros receptores, o después propusieron que galectina 3 podría ser otro también receptor, pero lo que sí sabemos es que no tenemos un factor de virulencia único y maestro, sino que aparentemente hay varios factores involucrados. Nosotros trabajamos en el laboratorio también con vesículas extracelulares, y creemos que también las vesículas tendrían un rol en el proceso de adherencia y en la interacción. Ok, muy bien. Lucía. Y bueno, felicitaciones, muy lindo tu trabajo, muy bueno, muy completo. Te quería preguntar si estos sitios M6A, ¿cómo se comparan a los sitios CTCF en mamíferos? Que son los que se forman los loops en mamíferos, la representación 3D del genoma, digamos, los loops están formados por estos sitios CTCF y por los sitios coesina. Nosotros creemos que, hicimos análisis bioinformático y parecería que hay genes CTCF o coesina en el parásito, pero la realidad es que este es el primer trabajo donde se describe la formación de estas estructuras. La verdad es que no sabemos si están involucradas o no, probablemente lo estén, pero todavía la verdad es que no analizamos si CTCF está involucrada en la formación o no de estas estructuras. En realidad sí lo teníamos pensado en algún punto hacerlo, los buscábamos todos, pero bueno, todavía no arrancamos. Está bien, gracias. Marcel. Sí, bueno, primero agradecerte, Natalia, por la excelente presentación, realmente muy didáctica, muy clara, y agradecer también, solo un comentario rápido, en este mundo que nos preparamos post-pandémico, debemos mantener estos seminarios. Yo he estado muy cerca de la Sociedad de Protozoología, también en los seminarios organizados por Martín, y me parece excelente, me parece que debemos mantenerlo porque nos ha permitido tener contacto no solo localmente, regionalmente, también con otros países, participar en congresos en Estados Unidos. Natalia me pasó el dato el año pasado y participé en un congreso que nunca iría por costo. Y creo que eso es importante, principalmente para los alumnos, por los problemas económicos que tenemos en Sudamérica. Bueno, ese es un pequeño comentario para pensar y reflexionar. Pero Natalia, te quería hacer una pregunta así. Me pareció tu racional extraordinario, siempre muy directo y muy hacia adelante, pero me surgieron unas curiosidades desde el punto de vista mecanicístico. Por ejemplo, si tomabas la parte del genoma, en la parte de IBMP39, ¿cierto? IBP39, la parte del genoma que incluía los promotores y lo colocabas en una cepa no virulenta. Yo sé que ustedes hicieron el trabajo más para ir viendo las funciones, pero ¿crees tú que alterarías la expresión? ¿Tendrías un fenotipo diferente? Por ejemplo, si agarras bloques de regiones y ves si esa actividad promotora podría ser aumentada. Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta es que está muy claro lo que hicieron con 3D y esas regiones de formación de loop, pero quedé curioso si esas regiones repetidas donde se unía el factor, si lo usabas en un reporter gene con luciferasa, por ejemplo, y colocabas genes altamente expresos, si habría una inhibición de esos genes altamente expresos.
Respecto a lo de clonar el promotor, lo que nosotros creemos es que, o sea, en las dos cepas, o sea, el INR está presente en los promotores en las dos cepas y no hay tantas diferencias en general en los promotores de ambas cepas. Nosotros lo secuenciamos para el trabajo de acetilación. Lo que nosotros creemos es que IBP39, la unión de IBP39 y el INR regulan una transcripción basal y cierto estado de la cromatina, la compactación de la cromatina podría después regular la transcripción y la abundancia de la expresión. Me parece que si ponemos el promotor solo no funcionaría. Nosotros en Tricomonas no tenemos muchas herramientas moleculares, esa es la limitante que tenemos para trabajar con este parásito. Lo que nos funciona bien es la sobreexpresión y los plásmidos quedan de manera episomal, no se insertan en el genoma, lo cual nos dificulta bastante el diseño experimental de algunas preguntas que tenemos. Así que eso no sé si podemos hacerlo. ¿Y la otra pregunta cuál era? Perdón. Era si colocabas la región que se ligaba en la parte de la 6-metiladenina, que era altamente frecuente, si la colocabas en un vector expresando transientemente con un factor, con un reporter genes de luciferasa, por ejemplo, si tú obtendrías disminución de expresión de los genes. Yo sé que lo vieron a través de 3D, pero estaba curioso si habían visto si era apenas una unión y un tipo de inhibición un poco más en realidad, eso de nuevo lo mismo, o sea, no tenemos las herramientas moleculares para hacer eso. Lo que propusimos en este ensayo, en este subsidio de NIH, uno de los puntos que propusimos hacer es utilizar el sistema de CRISPR-Cas para alterar específicamente la metilación en algunos sitios seleccionados específicamente, y ver si logramos afectar la metilación la metilación de esa región y afectar la expresión de ciertos loops específicos que nos interesen porque son loops que contengan genes de virulencia. Eso creemos que va a ser factible hacerlo porque se basa en el CRISPR-Cas inactiva, y eso creemos que, teniendo en cuenta las dificultades que nosotros tenemos, podríamos llegar a hacerlo. Pero para eso necesitamos antes saber exactamente dónde está posicionada la metilación, porque hoy lo que tenemos es un MEDIP que nos dice la región en donde está, porque nosotros inmunoprecipitamos fragmentos de 300 pares de bases. Entonces lo que estamos haciendo ahora es hacer nanopore sequencing, que nos va a decir específicamente dónde está posicionada la metilación en cada una de estas cepas. Entonces, una vez que tengamos esa información, la idea es afectar específicamente la metilación de ciertos loops y ver si esa metilación realmente modifica en el proceso de interacción con el hospedador la expresión de genes de virulencia. Ok, gracias Natalia. Felicitaciones por el trabajo. Gracias. De nuevo, ¿alguien tiene alguna pregunta? Yo iba a hacer una pregunta, pero estaba relacionada con lo que dijo Marcel recién. Si sabían, por ejemplo, la formación de esos loops, si varía, por ejemplo, cuando está en contacto, porque esto surge también de la interacción hospedador-parásito. O sea, primero, si conocen algún factor del hospedador que puede inducir estos tipos de deformaciones o estas expresiones que están viendo, y si han visto diferencialmente en células expuestas o no, o si lo han buscado. En este momento, y de hecho hoy, tenemos los resultados del nanopore que está, Ayelén, mi becaria, está en el laboratorio de Robelo, en el Pasteur de Uruguay, haciendo nanopore de dos cepas distintas, una cepa adherente y una no adherente, y de la cepa adherente en contacto con el hospedador. Entonces justamente la idea es esa, es que con esos datos nosotros vamos a ver los loops diferenciales para después poder afectarlos. Pero bueno, en el próximo seminario te cuento, hoy no. Bueno, no igual te felicito, el trabajo es excelente. Y la otra cosa que te quería, la verdad que me encantó, y la otra cosa que te quería preguntar es lo de la adherencia y cronicidad. ¿Hay alguna relación o no
No, en general cuando las cepas son adherentes y causan patogénesis y la infección severa, vos vas a ir al médico porque es una infección molesta. Pero cuando en general las cepas no adherentes, está mal decir no adherentes porque son adherentes, son menos adherentes, producen menos daño, lo cual por lo general creemos que son infecciones asintomáticas, donde la gente no se da ni cuenta que la tiene. Entonces quizás eso hace que se establezca una infección crónica, y la infección crónica es lo que se asoció a estos problemas de fertilidad, problemas en el embarazo de nacimientos prematuros. Entonces, por lo general, creemos que podría ser con estas cepas menos adherentes que causan menos inflamación, menos daño y quizás menos síntomas, entonces vos no busques tratamiento. Está bien. Claro, Bueno. pero igual, Nati, habías dicho que el tratamiento en algunas cepas no era efectivo. En general, en el 95% de las cepas el tratamiento es efectivo. El tratamiento es barato, es un tratamiento barato que funciona, que es con metronidazol, pero hay ciertas regiones del mundo, como hay ciertas regiones de África donde se evidenció resistencias de hasta el 17% de las cepas. Y si vos considerás que tenemos 156 millones de infecciones anuales, solo tener el 5% de cepas resistentes ya es un montón. Y no tenemos otro tipo de droga que sirva. O sea, si bien el metronidazol funciona bien, es la única droga que tenemos. Entonces, no hay estudios para encontrar otras, ¿o sí? Hay estudios para buscar nuevas drogas, pero la verdad es que no somos muchos los grupos trabajando en tricomonas, así que bueno, siempre vamos como en carreta. Pero bueno. Te quería hacer una consulta, Nati. Esta infección se establece obviamente en las células genitales, pero ¿qué pasa en otro ambiente? ¿Se pueden adherir en otro tipo de células de otros tejidos? Claramente no van a invadir, digamos, en otro lado, porque son de vía transmisión sexual, digo, pero por ejemplo en el laboratorio, ¿podrías establecer esa adherencia con otro tipo de células que te ayuden, por ejemplo, a entender por qué cuáles son los mecanismos que participan en la adhesión hospedador, perdón? Sí, hay trabajos en los laboratorios hechos con otras cepas, con otras células, o sea, se adhieren a otras células que no sean las de vagina o que no sean humanas, desinteracción. La verdad es que nosotros en el laboratorio elegimos siempre usar las de próstata o las de vagina porque nos parecen relevantes por el tipo de infección que es. Pero sí, se adhieren en el laboratorio. O sea, que no es algo específico que tengan esas células o que expresen digamos, esas células. hay cierta especificidad porque se hicieron experimentos donde ponían células de vagina humana y células de vagina de bovinos, y hay cierta especificidad, lo mismo con otros tipos celulares. Pero si vos lo forzás, se van a unir. Quizás no es tan efectiva o tan eficiente como con células de vagina o prostáticas, pero se van a unir. Nosotros no usamos en general esas células, pero se podría. ¿Alguna otra pregunta? No sé si, digamos, en la biblioteca, si quisieran preguntar algo, no sé cómo. Rita, ¿vos sabés cómo es? Ah, Cristina, ¿querés hacer una pregunta, sí? Sí, yo quería ver si había entendido bien que por ahora va todo conducido, para elucidar la interacción entre la cepa más adherente y la menos adherente, a la decodificación de esas regiones que quedan interloops. ¿Está bien? Cuando usen el sistema CRISP, chip, o no sé si van a usar el cut and run, ahí les va a quedar aclarado y esperan que por ahí se elucide si la interacción depende de las secuencias del parásito más que de la célula de la vagina. O sea, yo creo que, como les decía antes, o sea, es un proceso que depende de un montón de factores. El hospedador es fundamental, ¿no? Digamos, también en esta interacción. Nosotros estudiamos la regulación de la transcripción de estos genes de virulencia que sabemos que cuando el parásito se adhiere necesita
reformular la expresión de los genes que presenta, ¿no? Entonces nosotros tratamos de entender cuál es el mecanismo. Creemos que esta formación de loops podría dar unos cambios de expresión rápidos y coordinados que podrían ser importantes en este proceso. Con los experimentos que tenemos diseñados ahora, esperamos poder resolver eso, de ver, bueno, si realmente hay cambios en la formación de estas estructuras, y que qué pasa si afectamos esta formación de loops. O sea, la adherencia no se da, se cambia la expresión de estos genes que sabemos que son importantes para adherirse. Los experimentos que apuntamos ahora son a analizar el cambio de los loops en la interacción. Sí, lo entendiste bien. Ok. No sé si me escuchan. Sí, Rita. Sí. Esta vez me escuchan, porque antes no. Natalia, excelente tu presentación. Quería preguntarte, en esos loops que vos tenés con genes reprimidos o genes expresados, esos que se vinculan con tu adherencia, ¿los localizaste en alguno de esos puntos? Me imagino que sí, ¿no es cierto? Sí, digamos, o sea, hay 594 loops activadores y 400 y pico de loops reprimidos, o sea, son muchos. Pero hay algunos loops que a nosotros nos llaman la atención, que tienen, por ejemplo, hay una familia de proteínas que es una familia multigénica que se llama BSPA, que son como 1000 miembros, y algunos de ellos solo están expresados, y estos genes, por ejemplo, se saben que en otros organismos son fundamentales para modular la adherencia. Entonces tenemos como unos loops candidatos, pero en realidad lo que estamos esperando es ver los resultados de ahora de Nanopore, de ver cuáles son los que cambian. Y una vez que sepamos cuáles son los que cambian, ver qué genes están contenidos dentro de esos loops. Tenemos hay unos loops con cisteína proteasas, que las cisteína proteasas son fundamentales en la degradación de la matriz extracelular y la citotoxicidad, entonces podrían ser también loops interesantes, pero estamos esperando estos nuevos resultados para definir con cuáles vamos a seguir. Y esta metilación ahí en adenina, ¿es algo dinámico que se da? ¿O ese altísimo, hay algunas que son constitutivas y bueno, listo, no la modificas? En realidad no sabemos, yo creo que es algo dinámico. O sea, durante el proceso de replicación vemos que disminuye y después aumenta nuevamente, o sea, hay un proceso de metilación activa, pero cuán rápido y cuán dinámico es, hoy no lo sabemos todavía. De hecho, hicimos los experimentos con la exposición a células de hospedador, y esa fue una discusión que tuvimos con Daniela, es decir, cuánto tiempo lo exponemos, cuán rápido será esta formación de loops, ¿será algo que se da en unos pocos minutos, o era un dilema que no sabíamos? Sí. Bueno, súper interesante, te felicito, muy linda. Gracias. Bueno, de la biblioteca me dicen que no tienen preguntas, pero que te agradecen un montón y que estuvo excelente la charla, así que no sé si hay preguntas acá. No, aparentemente no. Así que bueno, te agradezco mucho, Nati. Marcel, ¿querías decir algo? Perdóname. Marcel. No, solo una pequeña provocación para Natalia, que en esa historia también tiene que colocar las vesículas extracelulares, ¿qué están haciendo también? Y si hay una relación entre las vesículas y esa reorganización o esa metilación. Bueno, pero eso es un trabajo tremendo, así que solo para provocarla. Pero felicitaciones. Bueno, quizá es uno de los objetivos de Elena Yates, no sabemos. No vengan los nuevos Hay que becarios. darle tiempo a Nati para que puedas avanzar. Bueno, les agradezco muchísimo la invitación, de verdad. No, muchas gracias a vos. Gracias a vos, Nati, de nuevo. Felicitaciones por todo, por el premio. Felicitaciones. Gracias a todos, un gusto verlos, aunque sea por la camarita. Chau a todos. Chao, hasta luego. Chao. Gracias.